Madre mía. Mira lo que tenemos por ahí encendido. El Santiago Bernabéu. Wow. Espectacular. Menuda carrera que me he pegado. Wow. Lo siento por esta entrada, esta introducción, pero brutal. Wow. Dios, espectacular. Ahí los focos que ya vimos. Y esos de ahí al fondo, los de la Torre C. Locurote. Locurote, bienvenidos un día más al canal. Qué locura, amigos, qué auténtica locura. Esto es una pasada. Me falta el oxígeno, pero me da igual. Madre mía. Qué pasada, tío. La otra vez lo vimos desde aquí. Perdón. Lo vimos justo ahí encendido. Ahí. Pero ahora toda la fachada oeste encendida, completamente encendida. Algún foco falla ahí abajo, ahí lo veis. Ahora me falta el aire. Encima llevo sushi en la garganta, tío, que vengo de comer sushi y espérate que no lo devuelva en mitad del vídeo. Bueno, ahí tenemos un foco que falla, pero mirad qué bonita la fachada. Creo que me voy a cruzar al otro lado. Voy a cruzarme al otro lado porque aquí hay farolas, hay semáforos, tenemos un árbol en medio también. Pero bueno, era para tener un poco diferentes perspectivas. Por cierto, hay otros dos focos ahí que también fallan. O fallan o han puesto este color diferente al genérico. El genérico es este blanco, ¿no? Parece blanco o azul clarito. Y sería muy clave, demasiado clave, que podamos ver animaciones, ¿no? Como por ejemplo el gol de la décima. Bueno, por ejemplo el trofeo también de la Copa de Europa, el escudo del Real Madrid, esas cositas que hemos visto en esta esquina de la Torre P y que fijaos ahora mismo parece minúsculo en comparación a toda la fachada encendida. Es una auténtica pasada, porque fijaos, a medida que nos vamos acercando a la Torre C, se va viendo con más fuerza la intensidad o el color de los focos. Posiblemente sea por la separación de las lamas. Y también seguramente que sea por la orientación de los mismos. Bueno, pues iluminada la fachada. Ahí parece que tenemos otros focos apagados. Allí. Parece que están apagados, ¿no? Es que si nos fijamos bien parecen como escamas, ¿no? Parece una escama de un pez. Parecen las escamas de un pez. No sé, me da a mí el parecer. Y como digo, ahí arriba faltan focos por encender. O eso lo han dejado aposta. Porque es así, pero no creo, ¿no? No concuerda con todos los focos que hay colocados en la fachada. Vamos a ir moviéndonos porque estoy viendo diferentes focos que están o mal orientados o de otro color. Quiero recordar que, bueno, me vais a decir, pero tú has venido a grabar los focos o a meterte con ellos. Bueno, he venido a grabarlo y hay que ser objetivo, ¿no? Por mucho que venga aquí a grabarlo y diga que algo falla, no significa que haya venido aquí para meterme con lo que están haciendo. No. Hay que decir todo, ¿no? Hay que decir lo bueno y lo malo. Seguro que solamente dices lo bueno aunque veas malo y seguro que te critican igual, así que me da igual. El caso, como digo, bueno, aparte, como ya he dicho en muchos vídeos,
Estos son pruebas. Estos son pruebas. Os lo dice que en estos días estaban haciendo pruebas en la fachada. La parte superior, en la intermedia superior, mitad superior de esa parte de allí, más cercana a la Torre C, ya vimos el otro día, bueno, ya dije el otro día que no les gustó cómo quedó la orientación de los focos y parece ser que hoy ya los han cambiado porque se ven todos pues muy iguales y muy acordes a la ocasión. Ahí lo podéis ver. La verdad que ahí están los focos que parece poesía, ¿eh? Están súper bien puestos, bien orientados. Faltan por, bueno, falta por arreglar esto de aquí, que es lo que hemos visto antes. Ese de ahí. Luego tenemos otros dos aquí. Ahora iremos para allá a verlo mucho mejor, de cerquita. Y creo que había otro... A ver. Mira, ahí hay otro. Otro. Creo que en la parte inferior de la fachada también había otro, ahí está. Ahí está. La fachada oeste del Santiago Bernabéu ya es una realidad. Ya está completamente encendida, no toda, porque vemos que hay sectores de la Torre B que no están encendidos, sectores de la Torre C que tampoco, bueno, sectores, el gran sector. Anda, Conde de Casal. El gran sector de la Torre C, que nos podemos imaginar que todavía no han colocado focos. Así que imagino que las pruebas irán sector a sector. Primero hicieron unas pruebas que tenéis el vídeo subido en el canal y la verdad que con bastantes visitas de cuando hicieron las pruebas en este sector de la Torre B, y ahora han ampliado todo esto desde aquí hasta aquí. Esto es lo que veis en pantalla. Estaría muy bien, lo que digo, que hiciesen animaciones. Estaría bastante bien, la verdad. Pero bueno, imagino que irán poco a poco. Y no se puede pedir todo, ¿no?, en esta vida. Vamos a quedarnos aquí unos minutos para ver si hacen algún tipo de cambio, ¿no?, de animación, pero yo creo que primeramente lo que van a hacer es cuadrar los focos, orientarlos, dejarlos en posición, y ya luego cuando esté todo bien hecho, pues ya procederán a hacer las animaciones. Esas animaciones que ya vimos en su día, con gol, el balón, la Copa de Europa y demás. Mira por dentro cómo se ve de... Madre mía, qué pasada. ¡Wow! ¡Qué pasada, tío! Como decía antes, fijaos en la esquina de la Torre B. Aquí en la esquina de la Torre B se ve muy flojito. Se ve muy, pero que muy flojito. A no ser que te pongas justo allí, quedas justo enfrente de lo que son la posición directa de los focos. Pero fijaos, aparte también están las luces encendidas aquí, pero me imagino que lo querrán tener todo encendido para perfectamente comprobar que esto pasa las pruebas, porque obviamente cuando no haya partidos, todas estas, y cuando haya partidos también, dejarán las farolas encendidas, y entonces hay que poner a prueba, y nunca mejor dicho, los focos que hay colocados en la fachada. Pero fijaos, hacemos un repaso rápido. Fijaos que bien se ve desde aquí, a partir de la parte intermedia, de la parte central, a la Torre C. A toda esa parte de allí, que ahora veremos también de cerca. Vamos a ver todos los contrastes. Mira, se apaga ahí. Se apaga ahí. Yo imagino que estarán controlando o visualizando desde algún punto que yo desde la Plaza de Lima, que hemos cruzado ahora, no he conseguido ver. Pero imagino que, sabiendo que la fachada abarca todo esto, posiblemente estén al otro lado de la Castellana, en la parte central, para poder ver mucho mejor la fachada. Lo que pasa es que allí con los árboles quizá no se vea del todo bien. Van apagando sectores. Oye, desde aquí hay una imagen brutal, Van apagando sectores, a lo mejor lo van a apagar del todo.
y van por sectores. O a lo mejor es para encontrar el fallo. A lo mejor es para encontrar el fallo. Sector más cercano a la torre C apagado. Menuda carrera me he dado. El sushi que me he comido lo voy a echar por la boca. Han apagado los más cercanos a la torre C. De momento esos de allí siguen encendidos. Lo que decía, como los focos están orientados hacia nosotros, la mejor perspectiva, es donde estamos ahora mismo. Que esto no va a alumbrar, no va a fastidiar a los vecinos, ni mucho menos. Está todo preparado, todo diseñado, todo milimetrado para que no fastidie a los vecinos, que ya bastante hay con los vecinos, como para que encima también por las luces pues puedan denunciar al Real Madrid y encima nos hagan quitar también todos los focos, ¿no? Que bueno, están dispuestos ya, se ven ganadores en todos los sentidos, con eso de que han ganado lo del tema del parking y el ruido y demás, pues a lo mejor ya colocamos 2 focos y también van a empezar a denunciar los focos, ¿no? Como se ven ya caballos ganadores, pues se ven tan poderosos, entre comillas, que también lo puedan denunciar. Bueno, calidad en 4K, podéis ver el vídeo en 4K, os lo recomiendo para que disfrutéis de la experiencia al máximo. Si lo estáis viendo a 1080 estáis perdiendo años de vida, más que nada, porque este vídeo está grabado en 4K y por lo tanto se va a subir en 4K, así que si lo habéis visto hasta ahora en 1080, retroceded y volved a verlo en 4K. Bueno, van apagando por sectores la fachada. Falta este de aquí, que este de aquí ya lo tenemos conocido. Este de aquí no, pero ahí veis el fallo. Ahí está el fallo. Que precisamente se hacen estas pruebas para esto. Vamos a ponernos allí para verlo mucho mejor. Pero qué diferencia, de la pantalla, perdón, de la fachada apagada, lo que estábamos acostumbrados a ver, a la fachada encendida, que es este de aquí que ya vimos en su día. Aquí lo malo que está el foco este y posiblemente pues nos fastidie. Posiblemente nos fastidie. Mira, han apagado otro foco, otro sector, perdón. Falta solamente este de aquí. Lo que yo no sé si lo van a volver a encender. Pero esto ya definitivamente es el apagón del día de hoy. Solamente falta este. Y la verdad es que no sé si quedarme más tiempo. Ya está, todo apagado. No sé si quedarme más tiempo por aquí, por si lo encienden de nuevo. Y por si acaso, más que nada, prueban con otras animaciones, como ya hemos visto aquí en el canal y como han hecho en otras pruebas. Pero claro, todo es quedarse y quizá no lo enciendan más. Me refiero a hoy, me refiero en el día de hoy. Qué diferencia hay, por cierto, en el móvil se ve mucho mejor que en persona, la fachada. Aquí hay un brillo muy bonito, que es verdad que aquí in situ lo estoy viendo, pero no tan determinante y no tan bonito como por ejemplo en pantalla. Pero bueno, los focos encendidos, todos los de la fachada oeste, a excepción de los que haya, si hay, que creo que no, en la torre C, y también gran parte de la torre B, esa parte de ahí. Así que nada, bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestro like, suscribiros al canal, que es totalmente gratuito
y ayudáis al máximo a este canal. Estamos a punto de llegar a 100.000 suscriptores y nada, pues lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo y no os perdáis nuevos vídeos porque estaremos pendientes, ya que están a tope con la iluminación o las pruebas de iluminación aquí de la fachada oeste. Pues volveremos por aquí para ver si vemos, porque tenemos que ver la fachada entera iluminada con el balón de la Champions, con la Copa de Europa, con el escudo del Real Madrid, esas imágenes que ya vimos en su día que estaban probando y que probaron aquí en la Torre B. Así que no vamos a desfallecer en el intento. Imagino que lo que harán ahora es, habrán hecho fotos, vídeos y demás de los focos que fallan, los cambiarán, la orientación de los mismos, todo lo dejarán a 100% para realizar esas pruebas de animaciones, ¿no?, que estábamos hablando. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete madridista y si no también, y nos vemos muy pronto. ¡A la Madrid! ¡Chao, chao!